Y acá estamos entonces leyendo el último capítulo del libro de Nehemías, que, haciendo un pequeño repaso del domingo pasado, el capítulo 12 narra una experiencia de victoria. No solo de victoria, como dijimos la semana pasada, de victoria a nivel militar, sino una victoria por sobre todas las cosas. Lo que deja la palabra de Dios establecida es una victoria a nivel espiritual. El pueblo había triunfado sobre sus enemigos y había establecido por fin el culto en la casa de Dios y podían celebrar estas fiestas espirituales. Esta dedicación del muro que se narra acá en el capítulo 12 es hermosa porque se muestra desde los versículos 31 en adelante cómo se había armado un gran coro de mucha gente que iba alabando a Dios. Seguramente iban cantando salmos, y atrás del coro iban los levitas con trompetas e instrumentos musicales, y adelante de ese coro, de esos dos coros, iban estos siervos de Dios que iban guiando la alabanza. Y es lindo de ver o de imaginarse, porque no lo podemos ver, pero lo podemos leer, cómo iban por las dos partes de la ciudad. La ciudad de Jerusalén, para que nos demos una idea, era algo más bien alargado, como si fuese un pez desde arriba. Y acá lo que nos narra es que por los dos costados de la ciudad iban los coros hasta que se encontraron en la zona del templo. Y habrá sido algo hermoso de ver. Incluso también se dice que había gente del coro sobre el muro, para que nos den una idea de lo que era el muro, porque hemos hablado de la altura del muro, que era un muro bastante grande, pero también era lo suficientemente ancho para que pueda haber gente arriba. Y todo esto simbolizado a los ojos de Dios en este versículo que hemos leído también la semana pasada, que está en el 12:30. Importantísimo ese versículo ahí, no fue puesto sin querer y no hay que pasarlo por alto, porque nos marca a los ojos de Dios la condición que Dios desea antes de todo lo que vino después. ¿Quién puede leer el versículo 30? Y se purificaron los sacerdotes de los levitas y purificaron al pueblo y las puertas del muro. Acá es muy claro lo que hicieron antes de todo este periodo de alabanza, que es bíblico y que es necesario: la purificación, la santificación. Y esa es la ofrenda que realmente recibe el Señor, que desea recibir. Difícilmente el Señor va a recibir algo de nosotros si primeramente no nos limpiamos, no nos santificamos delante de Él y no nos entregamos para que el Señor sea propicio a nuestros pecados. Luego sí podemos cantar, podemos orar, podemos alabar, podemos leer la Biblia, pero primeramente la purificación. Incluso eso lo dejó establecido Moisés en las leyes, que se tenían que santificar, que se tenían que purificar los sacerdotes y tenían que lavarse con agua. Acá pasó algo parecido. Esa purificación implicó no solo a los sacerdotes y los levitas, sino también al pueblo y aún las cosas materiales. Esto también llama la atención, ¿no? Las puertas y el muro. Todo estaba siendo en ese momento, en ese día, consagrado al Señor. Pero comienza este capítulo 13, no sé si alguno tuvo la oportunidad de leerlo en casa, con algo que podría decirse que es parte del capítulo 12. Y acá vale la aclaración. La hacemos siempre, pero siempre o se nos olvida o quizás alguno no la conozca, que cuando se escribió la Biblia no existían los capítulos y los versículos como los tenemos ahora. Esas cosas recién se fueron agregando con el tiempo. Hubo un hermano que primeramente separó en capítulos, después hubo otro muchos años después que lo separó
en versículos. Pero este libro de Nehemías fue escrito todo de corrido. Y entonces por eso este capítulo 13 parece más de la primera parte del capítulo 12 que del 13 de por sí. Y hemos leído, ¿no?, que se leyó otra vez la ley de Moisés y lo oyó el pueblo, y fue hallado en él escrito que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Esto que fue escrito por Moisés, pensemos que Moisés vivió en el año 1500 antes de Cristo, más o menos. Y esto que estamos viendo ahora fue en el año 400 antes de Cristo. O sea, más de 1000 años habían pasado y tenían la oportunidad de leer lo mismo que había escrito Moisés. Esto también es precioso, cómo Dios preserva la palabra, Dios cuida su palabra. Los fundamentos de Dios no van a desaparecer, la palabra de Dios no va a desaparecer. Siempre se va a encargar de que llegue a sus hijos, de que llegue a las almas su palabra. Estas personas que estaban acá celebrando la dedicación del muro encontraron esto. ¿Por qué no tenían que recibir a los amonitas y a los moabitas? Por un castigo de Dios, y lo dice bien claro acá en el versículo 2, porque no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua. ¿Cuándo? Cuando marchaban por el desierto, cuando habían salido de Egipto en la época de Moisés. Y no solo eso, que una cosa es no ser solidarios, sino que aparte de no haber sido solidarios con estas personas, con estas millones de personas que salieron de Egipto, buscaban de destruirlos. Como no los pudieron destruir militarmente, buscaron de maldecirlos. Alquilaron, acá dice, a Balaam el profeta. Y se acuerdan, ¿no?, cómo fue la experiencia de Balaam. Cada vez que Balaam se paraba para maldecir al pueblo, ¿qué salía de sus labios? Bendiciones. Dios no lo dejó maldecir al pueblo de Dios. Pero estos hombres malos insistieron, y al final Balaam terminó dándoles un consejo, que fue un consejo que terminó haciéndoles mucho daño al pueblo de Dios. ¿Cuál fue ese consejo? Que se casaran, que tomaran mujeres del extranjero, de los extranjeros, con todo lo que eso implica y que venimos viendo desde Esdras en adelante. Y entonces fíjense cómo el diablo es como si fuese un general del ejército y tiene que destruir una ciudad. Bueno, por acá no voy a poder destruirla, me paro por acá. Eso hizo Balaam. En varios puntos se paraba delante del campamento de Dios, del pueblo de Dios, para ver cómo hacían. Y al final pudieron hacerlo de la manera en que se pudieron meter a través de los corazones de las personas. Ya no a través de armas o con maldiciones, sino que incitaron al pueblo de Israel a tomar mujeres del extranjero. Entraron, sí, a la concupiscencia, que es el deseo desmedido de la carne. Y siempre el diablo va a buscar ese hueco, esa grieta por donde meterse. No solo en el pueblo de Israel, sino en el pueblo de Dios en general. En este caso, hoy día nos toca a nosotros, como pueblo de Dios. Estamos marchando por el desierto, que es el mundo. Nos dirigimos a la tierra prometida, que es el cielo. Y en el medio el diablo está tratando de maldecirnos, está tratando de atacarnos, está tratando de hacernos tropezar. Y siempre va a buscar de encontrar ese pequeño hueco, ese pequeño grieta para poder entrar. Lo cierto es que Dios, que ve todas estas cosas, no se olvida de estos pueblos. Y cuando dice acá, al final del versículo 1, de no debían entrar jamás en la congregación de Dios, eso se iba a cumplir, o se debía cumplir. Y pasan las generaciones, pasan los años, pasan las familias, pero
esos hombres se seguían definiendo de la misma manera, ¿no? Lo hemos visto con Tobías, ¿cómo era el otro? Sanbalat, Gesem. Y ellos decían, yo soy árabe, yo soy amonita, yo soy de los samaritanos. Tenían una definición no solo cultural y, ¿cómo podemos decir?, de nacionalidad, sino que eran definiciones espirituales. Y vimos cómo también esta gente seguía insistiendo con entrar y formar parte del pueblo de Dios. Lo hemos estudiado en los primeros capítulos de Nehemías, cómo ellos todo el tiempo querían entrar, querían participar primero de la construcción del templo, después querían participar de la construcción del muro. Es tremendo porque si lo vemos desde afuera y lo vemos con el paso del tiempo, estamos viendo eso, el diablo queriendo entrar en las cosas de Dios, queriendo meterse, queriendo mezclarse, queriendo mimetizarse, porque siempre el diablo va a querer torcer la palabra de Dios. Y el propósito final, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito final del diablo? Destruir, hurtar, matar y destruir. Y nosotros ahora somos hijos de Dios y decimos, no vamos al infierno, ya la salvación la tenemos. Eso no quiere decir que el diablo no pueda destruir nuestras vidas a nivel espiritual y pueda dejarnos en ruinas, como hemos estado viendo también. Al punto tal esto que el versículo 3 nos habla de un hecho de fidelidad. ¿Qué dice el versículo 3 de Nehemías 13? Que, como oyeron la ley, apartaron de Israel toda mistura. ¿Qué es mistura? Una mezcla, ¿no? Apartaron de Israel toda mistura. El hermano que escribió este libreto dice, si fuese por nosotros, ¿qué haríamos? Cerramos el libro de Nehemías acá, ¿no? Vamos, ya está. El pueblo triunfó, el pueblo tuvo una victoria, fue fiel, sacaron todo lo que estaba mal, se purificaron, cantaron, alabaron, volvieron a la ley. Listo, acá tendría que terminar el libro de Nehemías. Pero el libro de Nehemías no fue sino inspirado por el Espíritu Santo, que nos permite ver todo este capítulo 13, donde esa fidelidad que se tuvo un día, pasó el tiempo, ¿y qué pasó con la fidelidad? Se perdió. Y ahí tenemos otra lección que ya después la va a decir Pablo. Los invito a buscar en 1 Corintios, el capítulo 10. Recuerden que el tema del domingo pasado fue la fidelidad a Dios. 1 Corintios, capítulo 10, el versículo 12. Voy a leerlo. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. No os ha tomado tentación, sino humana. Mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis aguantar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos leyendo de Nehemías? Todo. Porque acá Pablo, fíjense, unos versículos antes, en el 6, ¿qué dice? Empero estas cosas fueron en figura de ¿quién? Ellos son figura de nosotros, y no al revés. Porque lo que estaba mostrando Dios en el Antiguo Testamento es la iglesia, y todo lo que representamos nosotros ahora en comunión con el Señor. Ellos fueron figura de nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito. Sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
Y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Y ahí viene el consejo. El que piensa estar firme, mire no caiga. Y el consejo continúa en el 14. Por tanto, amados míos, ¿qué? Huid. Ahí está el consejo que nos da el Señor. Nos da las herramientas para vencer, pero también nos da las herramientas para ¿qué? O el consejo, huir. Hay cosas que cada uno de nosotros ya tiene que saber a esta altura de la vida, en las que cae y en las que no, en las que tropieza y en las que no. El Señor nos da la victoria, mostrándonos juntamente con Él la salida. ¿Y cuál es la salida? Huir. Huye los deseos juveniles, le decía Pablo a Timoteo. Y Timoteo era un pastor, no era un adolescente. Huye los deseos juveniles, le decía. Acá nosotros tenemos que huir de la idolatría, en este caso, pero también todo lo que veníamos viendo en los versículos anteriores. Tremendo lo que los corintios pasaban en su vida espiritual, y el consejo final de Pablo es este: huir. Por lo tanto, este texto se tendría que explicar de esta manera, ¿no? ¿Cómo se podría explicar el 12 que hemos leído? El que piensa estar firme, mire, no caiga. ¿Cómo lo explicaríamos a alguien que no sabe? Que no se confíe. ¿Qué más? Pero si yo ayer tuve una victoria espiritual tremenda. Ayer me bauticé, por ejemplo. Ayer empecé la escuela bíblica. Ayer acepté al Señor. ¿Qué más? ¿Cuántas victorias, no? Ayer le dije que no a esto. El diablo no va a descansar nunca de buscar de que caigamos. Nuestra carne es peor que el diablo porque nos conoce mucho por dentro y va a buscar siempre de hacernos caer. Fíjense en Romanos 7, el versículo 14. ¿Qué dice Pablo? ¿Quién lo puede leer? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Qué misterios revelados en Romanos. Pablo, hablando en primera persona, dice: la ley es espiritual, es de Dios. La palabra de Dios es perfecta. Ahora, yo no soy perfecto, lejos de ser perfecto. De hecho, soy carnal y estoy vendido a sujeción de pecado. Mi carne no se sujeta a Dios. No quiere ni puede. Miren en el 8. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Miren, estas definiciones son tremendas, pero nos ayudan. Dios nos da la salida, dice. Huir es la salida. ¿Por qué huir? Porque la carne jamás se va a sujetar a Dios. Porque no quiere y porque no puede. El versículo 6 dice, vamos a leer, miren, todo el capítulo 8, desde el 5 dice: porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Acá el Señor nos dice claramente que esa separación que el pueblo de Dios hacía a través del muro y de esa división que hacían con las personas que no eran del pueblo de Dios, ahora las tenemos que llevar a un plano que tiene que ser completamente individual, personal, donde en mi interior está la nueva criatura, pero también está esa vieja criatura, el viejo hombre que está viciado, ¿conforme a qué? ¿Cómo dice Pablo también?
¿Viciado con qué? Con los deseos de error. Está viciado, está contaminado. Nosotros, queridos, tenemos esta lucha. Una lucha que se va a terminar recién cuando el Señor nos venga a buscar o cuando partamos de este mundo. Es una lucha que duele porque constantemente tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que decirle que no a las cosas que nos gustan, a las cosas que amamos, a las cosas que en nuestro pensamiento aún pensamos que nos hacen bien. ¿Qué puede ser más lindo que la familia? Que estar en casa, que estar con alguien que te ama, ser amado. Pero si todas esas cosas nos alejan de Dios, en realidad nos están haciendo mal. Acá dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que somos hijos de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si volvemos a analizar todo esto con lo que pasó en el libro de Nehemías, la conclusión más acertada sería decir que la victoria de hoy, y lo hemos escuchado tantas veces, ¿no? ¿Cómo sigue la frase? No garantiza o no asegura la victoria de mañana. El que piensa estar firme, mire, no caiga. El Señor Jesús decía, miren, Mateo 26, página 36 del Nuevo Testamento. Mateo 26, 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Y ahora van a decir, esto lo dijo el Señor Jesús. Es igual, menos o más importante que lo que dijo Pablo. Es igual, porque lo que dijo Pablo lo inspiró el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor. Es todo palabra de Dios. Por eso hay algunas Biblias, vieron que ahora vienen con las letras, con lo que dijo el Señor Jesús en qué, en rojo. Y uno puede decir, qué lindo, porque lo que dijo el Señor Jesús vamos a prestarle más atención, pero toda la palabra de Dios es la palabra de Cristo y es la palabra del Espíritu Santo. Por algo el Señor Jesús es el Verbo. Acá el Señor nos está diciendo prácticamente lo mismo que Pablo en una sola oración: velad y orad para que no entréis en tentación. Otra cosa que llama la atención del pueblo de Israel, y esto lo vemos a lo largo de toda la historia del pueblo, desde Moisés prácticamente en adelante, es que mientras tenían un líder o un jefe que sea fiel al Señor, ¿cómo era el pueblo? Era fiel. Se iba ese líder, se moría ese líder, venía otro que era infiel y el pueblo se iba de nuevo detrás de los pecados de ese líder o peores. Y miren lo que pasa acá. El pueblo de Israel cae en 4 pecados de los cuales ya habían tenido la victoria y habían triunfado. Están narrados a lo largo de todo el capítulo 4, pero los vamos a enumerar ahora. Primero, que cayeron en pecado los sacerdotes, que eran los encargados de llevar la palabra de Dios, de ser los guías espirituales. Después, este capítulo 13 nos dice que dejaron de dar el diezmo a la casa de Dios, pero también a los siervos de Dios. También dice el capítulo 13 que dejaron de guardar el sábado. ¿Qué significa guardar el sábado? El día del Señor. ¿Y qué significa? Que ese día no estaba dedicado al Señor y no se podía trabajar, no se podía comerciar, no se podía vender. Bueno, eso lo dejaron de hacer. Y por otro lado, volvieron a emparentarse nuevamente con gentes de otras naciones, con gente de otras religiones, que tenían otros dioses. Y todo esto pasa, fíjense, en el versículo 6, para resumir, ¿cómo dice Nehemías? Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén,
porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, vine al rey. Hasta acá. Nehemías había estado desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32 siendo gobernador de Judá. 12 años. En esos 12 años pudieron terminar el muro, que le llevó 50 días nomás, y todos los otros 11 años estuvieron haciendo reformas espirituales. Él, ¿junto con quién? ¿Se acuerdan? Que leía la palabra de Dios y era escriba diligente. Esdras. 2 siervos preciosos. Quizás Esdras en estos 12 años ya había fallecido, no se dice puntualmente. Algunos dicen que vivió muchísimos años Esdras. Lo cierto es que Nehemías tuvo que volver a la corte del rey, porque no olvidemos que él era un siervo del rey de Persia, del rey Artajerjes, era el copero del rey. Y el rey le permitió ir a Jerusalén, estuvo 12 años en Jerusalén, pero le tocó volver, le habrán mandado alguna carta de parte del rey que tenía que volver a la corte. Este mismo capítulo, versículo 6 que leímos, después de los 2 puntos, dice: y al cabo de días fui enviado del rey y venido a Jerusalén. Bueno, esos 2 puntos que separan, primero que volvió a Babilonia y que después vuelve a Jerusalén, se da a entender que no fueron solamente días, sino que fueron años. Porque en ese tiempo que él se fue de Jerusalén hasta que volvió, pasaron todas estas cosas que están narradas en el capítulo 13. El sumo sacerdote, que se llamaba Eliasib, fíjense en el versículo 4. ¿Qué dice? Y antes de esto, Eliasib, sacerdote, siendo superintendente de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Y el 5? Y le había hecho una grande cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas y el perfume y los vasos, y el diezmo del grano y del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Miren, el sumo sacerdote era la persona más importante a nivel espiritual, aún más que Nehemías, que era un gobernador a nivel político, podemos decir. Era la persona sobre la cual recaía todos los sacrificios, era el único que podía entrar al lugar santísimo en el templo. Y acá nos dice que no tuvo mejor idea que emparentar ¿con quién? Con Tobías. Tremendo eso. Uno de los enemigos, fíjense. Primero vayamos acá al capítulo 3, el versículo 1, ¿qué dice? Este hombre que se había levantado con tanto fervor a levantar los muros con sus hermanos y que era un referente político y también espiritual, en esos 50 días que hicieron el templo, es como que todo el mundo lo miraba. El gran sacerdote se puso manos a la obra, a trabajar, hizo el muro. Precioso, pero después de 12 años, este Tobías, que era uno de los enemigos, que está narrado varias veces acá en el libro de... Y yo lo tenía anotado versículo por versículo, pero bueno. 2.19. Gracias. Porque lo había anotado, pero me quedó una nota en casa. Fíjense. 2.10. Y oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías, el siervo amonita, disgustóles en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. El 19. Mas habiéndolo oído Sanbalat horonita y Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, escarnecieron. Ya no estaban disgustados, escarnecieron de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis ante el rey? Después se lo vuelve a nombrar en otras oportunidades, pero siempre con este tinte de una persona. 4.3. Y estaba junto a él Tobías, amonita,
el cual dijo: aún lo que ellos edifican, si subiese una zorra, derribará su muro de piedra. Esa burla del diablo. Entonces eran siervos de Satanás, despreciaban todo lo que tenía que ver con el Señor. Pero primeramente habían ido como amigos. Fueron rechazados por Nehemías. Después volvieron como enemigos. Fueron rechazados por los obreros. ¿Se acuerdan que tenían que trabajar con una mano y con la otra sostener la espada? Pero fíjense cómo nunca, esto lo tenemos que tener claro, se cansa el diablo. Y si no va a usar a Tobías, va a usar al hijo de Tobías. Porque acá lo que dice es que el sumo sacerdote emparentó con Tobías, quiere decir, habrá sido una hija de Tobías con uno de los hijos del sumo sacerdote. Pero en definitiva terminaron haciendo alianza con una amonita, que en el versículo 1 del capítulo 13 dice que no podían entrar jamás en la congregación de Dios. Y vayamos acá en el 13 al versículo 28. Y uno de los hijos de Joiada, hijo de Eliasib, en este caso sería el nieto de Eliasib, el gran sacerdote, era yerno de Sanbalat, ononita. O sea, toda la familia que seguía después de Eliasib se corrompió. Habían pasado años y ya esa fidelidad que está narrada en el capítulo 12, enseguida se vino abajo. Por eso, la fidelidad de un día no nos garantiza la de mañana. Y si vemos todo el libro de Nehemías, es un libro que nos narra la fidelidad de Dios aún a pesar de que el pueblo sea infiel. Y también nos deja ver, como lo vimos la semana pasada con el capítulo 12, cómo estas personas, con sus aciertos y desaciertos, fueron vistos por el Señor como fieles. Porque recordemos que cuando estaba Esdras, habían parado casi 20 años la obra, y sin embargo, en el capítulo 12 de Nehemías son mencionados, como que su descendencia continuó a pesar de todo eso, con la construcción del templo primeramente y luego con la construcción del muro. Lo cierto es que los sumos sacerdotes y la familia del sacerdote cayeron en este pecado tan grave de la mistura. Luego se nos dice en el 13:10, fíjense. Bueno, no solo que fue mistura, antes de eso, lo que hizo Eliasib de cazar, sino que agarró una parte del templo, que estaba apartada para guardar las cosas de Dios, el tributo que mandaba el pueblo, y se la cedió a Tobías. Es como si le hubiese cedido una propiedad que era de Dios, ni siquiera era de él. Al punto tal que Tobías inmediatamente pudo lograr entrar, y no solo que entró con la puerta abierta, sino que se adueñó de una parte del templo. Qué dolor ese para Dios, pero también para Nehemías. Miren lo que dice el 8. El 7 dice: y venido a Jerusalén, después de tantos años, que no se sabe cuántos, entendí el mal que había hecho Eliasib en atención a Tobías. Seguramente Tobías era una persona rica. ¿Quién no le conviene estar asociado o aliado a una persona rica, importante, poderosa? Así lo habrá visto Eliasib, al punto tal que lo dejó entrar en su familia. Haciendo para él cámara en los patios de la casa de Dios. Hasta le hizo construir. Y dolióme en gran manera, y eché todas las alhajas de la casa de Tobías de fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí las alhajas de la casa de Dios, y las ofrendas, y el perfume. Otra vez, pecado, otra vez caída. ¿Cuál es la solución de parte de Dios? La limpieza. Siempre la solución primera de parte de Dios es la limpieza. Es lo primero que hay que hacer, limpiar. Llegaron, estaba la ciudad en ruina, empezaron a limpiar los escombros.
empezaron a limpiar el templo. Cuando Josías el rey hizo la restauración, ¿qué hicieron con el templo? Lo empezaron a limpiar. Ahí encontraron la palabra de Dios. Miren, yo acá en la Biblia, después de leer esto, anoté 2 Timoteo 2:21. El que lo tenga, por favor, que lo lea. 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y amanejado para toda buena obra. Otra vez, la limpieza en el Nuevo Testamento para la iglesia. El Señor quiere que seamos santos. Si nos limpiamos, vamos a poder ser útiles. Qué distinto es que seamos hechos inútiles. Qué palabra fuerte, ¿no? Ser un inútil para Dios. A nadie le gustaría que le digan eso, ¿no? Pero acá, si vemos y leemos y contraponemos con nuestra experiencia, nos está diciendo eso, que si no nos limpiamos, vamos a ser inútiles. Y no vamos a poder estar aparejados para toda buena obra. Por eso siempre la solución primera de Dios para empezar a encaminar nuestras vidas a nivel espiritual es la limpieza. Acá llega Nehemías y lo sacan a Tobías, ¿no? Y con todo lo que eso implicaba. Seguramente, no sé, se habrá opuesto, no se habrá opuesto el sumo sacerdote. ¿Cómo? Eso no hay que olvidarse, que posteriormente llega la limpieza, pero primero es una actitud bastante firme, muy firme, que siempre hay que tener en estas cosas. Porque ahí dice que los echó las casas y la raja y después mandó a limpiar. Que si no, queda como una cosa muy suave limpiarse solamente. Hay cosas que son decisiones en la vida del creyente que tienen que ser de carácter así, bien fuerte. Con firmeza. Con firmeza, sí, hay que echarlo. No se pueden dialogar ni permitirse el lujo de ser suaves con algunas cosas, porque está bien lo que dijiste, está mal, limpiar. Pero es la imagen de Cristo cuando sacó a los mercaderes del templo. Que viene a ser el templo todo un comercio, sí. Un comercio, lo echó con ¿cómo se llama? Con un látigo. Esa es la forma en que uno, de esa manera uno se limpia. Renunciando, echando, sacándose cosas y que a veces son dolorosas. Sí, son. Tiene que doler, porque si no duele, no sirve. Ahí está la experiencia de la cruz. Cuando uno dice la cruz, es eso. Es desarraigar y echar las cosas que se meten en nuestro templo. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo y nos hacen mal y hasta nos separan de Dios. Entonces hay que echar. Acá también dice en otra parte que hasta los agarró de los pelos. Miren, en el 25. Nehemías 13:25. Y reñí con ellos y maldíjelos y herí a alguno de ellos y arranquéles los cabellos y juramentélos diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos o para vosotros. Qué tremendo ese siervo del Señor que fue Nehemías, ¿no? Si el pastor le agarra el cabello a una persona que quiere, a un creyente que quiere Sí, no. estar con... Encima ahora que estamos viviendo lo que se llama la generación de cristal, ¿no? Que no se le puede decir nada a nadie porque miren lo que hacían estos siervos de Dios, por amor al Señor, por el celo que tenían por las cosas del Señor. Ese mismo celo que está profetizado del Señor Jesús, que lo consumía el amor hacia las cosas de Dios y que después las personas lo pudieron ver en persona. Mi casa, casa de oración será llamada. Y eso es lo que tenemos que tener ahora nosotros. Un celo santo, verdadero, por las cosas del Señor. Después, bueno, como les decía, dejaron de ofrecer el diezmo. En el 10 se narra eso.
El diezmo lo que hacía era mantener a los sacerdotes, que no tenían trabajo. Porque no, ¿cómo? A los levitas. Ellos habían sido ya desde la época de Moisés apartados, no tuvieron ninguna heredad de tierra porque Dios les dijo, mi heredad seré yo seré vuestra heredad. Precioso cuando leemos ahí en el libro de Números 18. Acá la gente dijo, el sumo sacerdote está haciendo esto, ya está. Cada uno se dedicó de nuevo a su vida, volvieron al campo. Recordemos que vivir en Jerusalén en esa época era un sacrificio también, porque cada uno tenía sus negocios afuera, tuvieron que hacer un sorteo para ir a la ciudad. Y entonces los levitas que no tenían ingreso alguno, tuvieron que cada uno también volver a las campiñas, dice acá, al campo, y abandonar. Entonces él tuvo que venir Nehemías a acomodar esto, poner en su lugar las cosas. Después dice que dejaron de guardar el sábado. Fíjense en el 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares el sábado. ¿Qué es pisar el lagar? Pisaban las uvas, ¿no? La uva que le decimos a nosotros el vino patero. Bueno, así se hacía en esa época también. Y lo hacían el sábado. ¿Por qué? Porque si lo dejo para el otro día, quizás la uva se me pasa, se hace hoy o se hace hoy. No. ¿Y qué más? Acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas e higos, y toda suerte de carga, y traían a Jerusalén en el día sábado, y protestéles acerca del día que vendían el mantenimiento. También estaban en ella tirios. ¿Vieron Tiro y Sidón? Bueno, los tirios, que eran gente muy rica y comerciante, traían pescado, porque vivían en el mar, y toda mercadería, y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y díjeles, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día sábado? ¿No hicieron así también vuestros padres, y trajo nuestro Dios sobre vosotros todo este mal, y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado? Miren lo que les dice Nehemías acá para ir terminando. ¿Otra vez volvés a pecar en el día sábado? Con todo lo que ya pasó el pueblo de Dios. En el libro de Jeremías dice, ¿no? Que si no guardan el sábado les va a pasar esto, esto y esto. No guardaron el sábado y miren lo que les pasó. Y quedáronse fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. ¿Qué significa esto? Les dijo, no pueden comerciar con los de Tiro, no pueden comerciar con los que venden vino. ¿Qué significa? Quedáronse 1 y 2 veces. Versículo 20. Bueno, hoy no vamos. El sábado siguiente volvieron a venir. Y al otro sábado volvieron a venir. ¿Vieron que el diablo siempre insiste? Nehemías tuvo que poner criados propios en las puertas de la ciudad para que no pase nadie. Para eso eran los porteros. Los porteros se habían ido, habían dejado de hacer su trabajo. El portero, espiritualmente hablando, es alguien que dice hasta acá y que tiene que cuidar a los que están adentro. Cada uno en su casa es un portero a nivel espiritual. Tenemos que ver lo que entra a nuestra casa, lo que entra a nuestro hogar. Estos porteros habían dejado de hacer su trabajo y Nehemías tuvo que llamar a sus criados para que se encarguen de hacer lo que otros no hacían. Y por último, fíjense en el 23. Vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas, moabitas, y sus hijos, la mitad hablaban Asdod, conforme a la lengua de cada pueblo, que no sabían hablar judaico, no sabían el hebreo. Esto nos marca que no fueron pocos días. Tuvieron que tener tiempo de ponerse
en matrimonio con estas personas, tener hijos, que los hijos crezcan, que aprendan a hablar, al punto tal que no sabían hablar hebreo, habían incorporado el idioma y la religión ya de sus madres. Y después viene esto: reñí con ellos, maldíjelos, herí a algunos de ellos. Y vuelve el ejemplo, miren, lo mismo que Pablo dice a los corintios: todas estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza y para nuestra amonestación. Y acá Nehemías le dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas gentes no hubo rey como él. Sabemos lo que fue Salomón en lo bueno, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Pero aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? Luego menciona el ejemplo de otro, un nieto de Joiada, que ya lo hemos leído. Y acá viene la oración final de Nehemías: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Acá menciona el pacto. Y el pacto no era el pacto de los hombres hacia Dios, sino que es al revés. Es el pacto de Dios hacia nosotros. Como hemos visto la semana pasada, es un pacto inquebrantable, porque Dios es fiel. Hay un salmo también que dice: mira el pacto. Y cuando habla del pacto, Dios está hablando del Señor Jesús. Él es el nuevo pacto, Él es el Nuevo Testamento. Y esta gente con estos hechos contaminaban todas estas cosas. Limpiélos, pues, de todo extranjero, así haya que usar la fuerza, la brusquedad, haya que herir susceptibilidades. Todo esto llevémoslo a nosotros, cada uno en su corazón. No esperen que venga alguien y le haga eso. Cada uno de nosotros tiene que ser el Nehemías de su propio templo. Limpiélos pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus clases, a cada uno en su obra, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Así termina entonces este libro de Nehemías. Ciertamente Dios permitió que quede registro de este hombre. Hubo muchos hombres fieles en la palabra de Dios y algunos no quedaron escritos, pero Dios se acordó de Nehemías y nos dejó este libro que junto con el de Esdras nos hablan de dos cosas. Por un lado, la fidelidad de Dios, y por otro lado, las oportunidades que da Dios. Si fuéramos infieles, ¿cómo sigue? Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Que cada uno de nosotros pueda abrazar esta palabra y aprovecharla, sabiendo que Dios nos está dando siempre una nueva oportunidad para volver en sí, para volver a los caminos del Señor. Que el Señor nos bendiga.